Cordial saludo, me presento, mi nombre es Juan Galindo. A continuación les voy a hablar sobre la política pública de familia y hacerles una breve comparación con la política pública de juventud. Vamos a hablar sobre los antecedentes, marco normativo, marco conceptual y un poco sobre los lineamientos de esta política pública. Como antecedentes de la política pública de familia, partimos del hecho de el cambio de estado social de derecho a estado de bienestar en el que nos encontramos como país, en donde en el caso colombiano, pues en un principio la Iglesia Católica ha asumido todas las tareas sociales y pues con el cambio que se fue gestando, eh, los procesos de modernización a mediados del siglo XX se abrieron nuevos caminos pues para tratar la cuestión social y un poco la creación de instituciones en el marco del bienestar de la familia y del individuo como miembro de la sociedad. Eh, Hay que tener en cuenta que pues las transiciones de los modelos económicos y todos estos cambios que han venido aconteciendo durante el siglo XX y el siglo XXI han hecho que la familia sufra una serie de transformaciones y pues se encuentre en una situación un poco paradójica, dado que se le entrega, de alguna u otra forma se le entrega como la responsabilidad del bienestar a la familia y el Estado deja de ser garante pues, de este bienestar. Con esto pues viene, digamos, la responsabilidad de solventar económicamente cualquier tipo de situación individual, cualquier tipo de situación emocional, cualquier tipo de situación, digámoslo, académica, formativa, por lo que se dice que la familia es el núcleo central de la sociedad, porque prácticamente se le entrega toda la responsabilidad de la formación del individuo como ciudadano a lo que es la familia y pues de alguna u otra forma también al colegio, a la institución educativa. Sin embargo, pues cuando hablamos de la política pública de familia se abre un mar de elementos muy importantes que de alguna u otra forma redondean todas las dimensiones del ser humano. Por eso la situación, digamos, la política pública de familia es demasiado densa y demasiado compleja. Bueno, em, surge la construcción de una política pública de familia, pues en un principio por necesidad, por la necesidad de atender esta cuestión social y se hace a través de una metodología activa y participativa. Activa porque digamos que es muy dinámica, en su construcción fue muy dinámica, hubieron muchos participantes, muchos actores involucrados en ella, a través de mesas técnicas, de charlas, de diálogos, de debates, una mesa técnica nacional, dos mesas temáticas, cinco talleres regionales, un foro abierto virtual en el que podían participar cualquier tipo de individuos, instituciones, universidades, etcétera, en las cuales se discutían temas como la situación de la familia en la sociedad colombiana, eh, la perspectiva de las universidades frente a la construcción de una política pública de familia en Latinoamérica, donde se hace una comparación de cómo los países de Latinoamérica que ya habían establecido o construido una política pública de familia, qué temas estaban tratando y qué temas podían ser más influyentes y podían tener más peso para la transformación o para un cambio, un soporte o para aportarle desde el Estado herramientas a la familia para que cumplan su función como núcleo fundamental de la misma. Por otro lado, también se presentó durante esos debates pro familia, exponiendo pues el tema de familia con base en su experiencia y con base en encuestas demográficas y de la salud que se realizaron en el 2010. Eh, el documento base de la política pública de familia se construyó también, el cual es el COMPES, que son sus siglas y traducen el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Y básicamente o generalmente se construye esta política pública con información recolectada por distintos entes, repito, ciudadanos, instituciones, universidades y demás entes involucrados. Y un poco para hablar sobre el marco normativo, partimos del marco general internacional en donde pues hablamos sobre los derechos
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, donde toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, que se asegure su salud, bienestar y particularidad de alimentación. Hablamos también del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, hablamos sobre el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hablamos sobre la Convención Americana de Derechos Humanos y en general un montón de normas y leyes que soportan esa política pública. La Convención sobre los Derechos del Niño, el Protocolo Adicional para la Convención Americana, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, etc. Ya un poco más a nivel nacional, pues aparece la Ley 1098 en el 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Básicamente sobre esta se rige toda la normatividad de la política pública de familia en cuanto pues, a niños y adolescentes. En su artículo 1, este Código de Infancia y Adolescencia habla sobre su finalidad, la cual me permito leer la finalidad y dice que este código tiene por finalidad garantizar a los niños o las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y a la dignidad humana sin discriminación alguna. Por otro lado, en el artículo 2 aparece o nos habla sobre el objetivo de este Código de Infancia y Adolescencia. Me permito leerles textualmente. El presente código tiene por objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades, consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía de protección será obligación de la familia, de la sociedad y del Estado. También hablamos sobre la Ley 294 de 1996, que básicamente nos habla sobre las normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Ley 575 del 2000, Ley 295 del 2000. En general este marco normativo es muy extenso, pero básicamente nombré las principales. Un poco para hablar sobre el marco conceptual, la política pública de familia cita Quintero para, señalar que para entender a la familia se debe tratar desde tres conceptos fundamentales. Él nos habla sobre la estructura, sobre la interaccional y sobre lo evolutivo que es la familia. Entonces, en un principio, Quintero nos habla que lo estructural hace referencia al número de personas que integran este núcleo familiar, las relaciones que se tejen entre estos miembros, su forma de relacionarse, de estas relaciones interpersonales, el parentesco y la evolución histórica del grupo familiar. Entonces ya pues el grupo, dependiendo del grupo sanguíneo, dependiendo de la jerarquía y del organigrama familiar como tal. La interaccionalidad o funcional está relacionado con las formas de comunicación, asignando roles, las normas y reglas que se ejercen y que practica el núcleo familiar, que son distintas dependiendo del tipo de familia que hay o que se presenta o del que estemos hablando, teniendo en cuenta que son múltiples y diversos los tipos de familia que hay y que existen. Y lo evolutiva, referido al ciclo vital de los individuos como de la familia. Entonces, cómo el individuo va evolucionando dentro de su mismo núcleo familiar y cómo éste va ejerciendo diferentes tipos de roles, funciones y demás. También hablamos sobre conceptos inmersos en la política pública, que también hace parte un poco del marco conceptual, en donde hablamos sobre conceptos básicos o pilares dentro de esta política pública. Son el enfoque de derechos, la igualdad entre géneros, la universalidad, integralidad, solidaridad, participación, corresponsabilidad, enfoque diferencial, descentralización, en donde hablamos de la distinción entre familias urbanas y rurales y demás conceptos claves para entender o para hablar sobre esta política pública de familia. Un poco los lineamientos en general son la igualdad, la diversidad y la equidad, que son esos tres pilares por los cuales se fundamenta toda la política pública, se orienta y asimismo se canaliza todo tipo de acción. Y finalmente, para hacer una distinción entre la política pública de familia y política pública de juventud, hablo un poco primero sobre las similitudes.
en donde pude encontrar en primera instancia pues que fue construida, ambas fueron construidas con una metodología participativa y activa, en donde participaron diferentes actores, instituciones, individuos particulares y demás. Eh, a las mismas, a esta política pública, la entidad que la rige, que la sigue, la entidad rectora, es la misma, la Secretaría Distrital de Integración Social. Eso también es clave para entenderlo. Asimismo, la tercera similitud que puedo encontrar entre estas políticas públicas es que ambas buscan la garantía de derechos, la igualdad y la participación política de los individuos. La política pública de juventud desde el individuo en particular y la política pública de familia desde el individuo perteneciente a un grupo o un núcleo familiar. Esto es un poco diferente porque en la política pública de familia se entiende que el individuo es como tal la familia. Se habla de un grupo familiar y no de un individuo dentro de una familia. Sin embargo, pues esto es discutible desde mi punto de vista. Por otro lado, pude encontrar entre las principales diferencias de estas políticas públicas es que la política pública de familia, en particular, busca el reconocimiento de un grupo de personas unidas dentro de su diversidad para la seguridad económica y social, mientras que la política pública de juventud se enfoca en promover el desarrollo y el alcance de metas individuales. Como segunda diferencia, puedo encontrar que la vigencia de la política pública de familia va del 2011 al 2025, mientras que la política pública de juventud va desde el 2019 al 2030. Otra de las diferencias que puedo encontrar fue que la política pública de familia abarca mayor cantidad de dimensiones del ser humano para su desarrollo y bienestar colectivo, mientras que el enfoque de la política pública de juventud va dirigido a promover el individuo en busca de su satisfacción personal y en un equilibrio social, en la reproducción de un orden social. Entonces es un poco más egoísta e individual este tipo de política pública. Además que la política pública de juventud es, o lo que puedo entender es que es a nivel distrital, mientras que la política pública de familia es a nivel nacional. Entonces abarcan diferentes tipos de poblaciones, como ya lo mencioné, está construida para abarcar diferentes dimensiones, diferentes tipos de necesidades, diferentes tipos de población. Y bueno, pues en general eso fue lo que pude encontrar sobre estas políticas públicas. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta luego.